La idea de que elegimos a nuestras parejas es casi sagrada, ¿no? Pero las fuentes que analizamos hoy proponen algo, bastante radical. Sí, es una idea que le da la vuelta a todo. Totalmente, que a menudo no elegimos, sino que proyectamos. Que las personas que entran en nuestra vida, sobre todo esas que nos generan una atracción o un rechazo visceral, no son un misterio. Son un espejo. Exacto, son un espejo. Hoy vamos a explorar esta idea a través del concepto astrológico de la oposición, para ver si somos los arquitectos de nuestras relaciones o si, simplemente reaccionamos ante nuestro propio reflejo sin darnos cuenta. Es una pregunta fundamental, y la perspectiva que ofrecen estos textos es, la verdad, fascinante. Técnicamente, en una carta natal, una oposición es simplemente un ángulo de 180 grados entre dos planetas. Están uno frente al otro. Exacto, en lados opuestos del zodiaco, mirándose directamente. Pero la geometría es lo de menos. Lo importante es lo que representa a nivel psicológico. Es el aspecto del tú y yo. Ujú. A diferencia de otras configuraciones que hablan más de conflictos internos, la oposición casi siempre cobra vida a través de otra persona. Es, digamos, el universo poniéndonos un espejo enfrente. Para mostrarnos algo nuestro. Para mostrarnos una parte de nosotros que hemos desterrado al sótano, por así decirlo. Ok, desterrado al sótano. Me gusta esa imagen. Y el mecanismo para que esa parte desterrada aparezca en nuestra vida, según entiendo, es lo que se conoce como proyección. ¿Podemos desglosar eso? Porque es como la clave de todo esto. Absolutamente. Es el centro de la cuestión. La idea es que, al tener estos dos polos energéticos opuestos dentro de nosotros, Como dos extremos de una misma cuerda. perfecta analogía, pues tendemos a identificarnos conscientemente con uno de ellos. Decimos, yo soy así, y nos aferramos a ese lado. Claro. El otro extremo de la cuerda no desaparece, simplemente lo empujamos fuera de nuestra conciencia. Y sin darnos cuenta, lo proyectamos Hacia afuera. hacia afuera. Inconscientemente buscamos y atraemos a personas que encarnan a la perfección esa cualidad que negamos en nosotros. Entiendo. O sea que no es que nos atraiga lo opuesto porque sí, sino porque es una parte nuestra que está de alguna forma clamando por ser vista. Las fuentes dan un ejemplo muy claro con una persona con el Sol en Aries en oposición a la Luna en Libra. Ese es un caso del libro de verdad. El Sol en Aries es una identidad forjada en la independencia, en la autoafirmación, el yo primero. Ajá. Y por otro lado tienes la Luna en Libra, que representa una necesidad emocional muy profunda de armonía, de conexión, del nosotros. El opuesto total. Total. Esta persona, en su juventud, se identificaba por completo con su sol ariano. Se enorgullecía de ser autosuficiente, de no necesitar a nadie. Pero su queja constante era, A ver. ¿por qué siempre atraigo parejas tan dependientes, tan necesitadas? Vaya, claro. No se daba cuenta de que esas parejas necesitadas eran el reflejo de su propia necesidad de conexión, su luna en Libra, que se negaba a reconocer. Exactamente. Pero, espera, esto podría sonar un poco a que se está culpando a la persona por atraer parejas, digamos, problemáticas. ¿Cómo se diferencia este concepto de simplemente decir, es tu culpa? Esa es una objeción muy importante y la distinción es crucial. No se trata de culpa, se trata de conciencia. No es un juicio moral, es un diagnóstico energético, si quieres. Un diagnóstico. Sí, el propósito no es decir, te lo buscaste, sino, esto que te está pasando es un mapa. Es un mapa que te está señalando una parte tuya que no está integrada. La tensión que sientes con esa persona no es el problema real, es un síntoma que apunta a la verdadera tarea, integrar esos dos polos dentro de ti. Ah, ok. El mapa, no la culpa. Eso cambia toda la perspectiva. El objetivo entonces no es cambiar al otro, ni siquiera dejar la relación necesariamente. Para nada. Es usar esa relación como un catalizador para un cambio interno. Claro, en el ejemplo de Aries Libra, la madurez llega cuando la persona deja de luchar contra la dependencia de su pareja y se pregunta, ¿y si esta necesidad de conexión que tanto me irrita en el otro fuera también mía? Uf, qué pregunta. Es que cuando reconoce que puede ser fuerte e independiente, o sea, Aries, y a la vez valorar y necesitar las relaciones, o sea, Libra, la dinámica externa cambia radicalmente. Ya no necesita que alguien se lo refleje. Exacto. Ya no necesita atraer a alguien que le recuerde su propia necesidad, porque ya la ha aceptado. Entiendo. Y esa idea de que la tensión se manifiesta a través de otros me lleva a otra duda.
¿Qué pasa con las tensiones que sentimos por dentro? Esos conflictos que son solo con nosotros mismos. Los textos mencionan otro aspecto, la cuadratura. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia clave porque cambia el campo de juego. Imagina que la cuadratura, que es un ángulo de 90 grados, es como la fricción dentro de un motor. Ok. Es una tensión interna, un conflicto con uno mismo. Te empuja a actuar, a crecer, a resolver algo. Es una lucha que se libra en tu propio campo de batalla interior. ¿Y la oposición? La oposición, en cambio, es una tensión que se juega en el campo de batalla de las relaciones. El conflicto se externaliza. La cuadratura es una pelea contigo. La oposición es una pelea con tu reflejo en el espejo. La lucha interna versus el espejo externo. Esa diferencia es fundamental. Y hablando de esos espejos, las fuentes detallan 6 polaridades zodiacales principales. Son como los grandes mapas de estas dinámicas. ¿Podríamos explorar algunas? Claro, son los 6 grandes ejes de aprendizaje. Ya tocamos un poco el de Aries con Libra, el eje del yo versus nosotros. Sí. La gran lección ahí es la interdependencia. Aprender a mantener la autonomía dentro de la conexión, sin que una anule a la otra. Lo paradójico es que las personas que más defienden su independencia son a menudo las que más necesitan de los demás para descubrirse. Luego está el eje Tauro con Escorpio. Este me parece particularmente intenso. La idea de que tu propia necesidad de estabilidad pueda sin querer invocar el caos es bastante fuerte. Lo es. Es el eje de la posesión versus la transformación, o lo mío versus lo nuestro. Tauro busca construir, acumular, encontrar seguridad en lo tangible, En lo estable. en lo estable. Escorpio, por otro lado, busca fusionarse, profundizar, transformar. Encuentra poder en lo intangible, en la crisis, en la regeneración. Entonces la proyección sería: Pues la persona muy Tauro, que anhela una vida predecible, puede atraer constantemente dramas y crisis escorpiónicas. Y claro, se siente una víctima de la intensidad de los demás, sin ver que esa intensidad es su propia necesidad de profundidad que no reconoce. y al revés. Imagino que una persona muy Escorpio, adicta a la intensidad, podría atraer parejas súper estables, casi aburridas para sus estándares. Y luego sabotear la relación porque le falta algo. Claro, le falta el caos que necesita para sentirse viva. Exactamente. La integración aquí es monumental. Significa aprender a encontrar seguridad en medio del cambio. Es entender que la verdadera estabilidad no es la ausencia de crisis, sino la capacidad de atravesarlas. Es construir algo sólido como Tauro, pero que a la vez sea profundo y auténtico como Escorpio. Ahí está la clave. El siguiente eje que mencionan es Cáncer con Capricornio, que parece ser el del mundo privado contra el mundo público. Correcto. Es el eje del hogar versus la carrera, o si quieres, la emoción versus la estructura. Cáncer es el mundo interior, la familia, las raíces, la nutrición emocional. La vulnerabilidad. Eso es. Y Capricornio es el mundo exterior, la ambición, la responsabilidad, la estructura social, los logros. Es el arquetipo de la madre que nutre contra el padre que provee la estructura. La proyección aquí parece muy directa en la vida moderna. Alguien muy Capricornio, súper enfocado en su carrera, que de repente se siente agobiado por una pareja demasiado emocional. Es el clásico dilema. Esa persona que construye un imperio, o sea, Capricornio, y llega a casa a una mansión vacía dándose cuenta de que descuidó por completo su necesidad de un hogar emocional, su parte Cáncer. O al revés. O al revés, alguien muy Cáncer, súper dedicado a la familia, que proyecta su ambición en su pareja y se frustra si no alcanza el éxito que, secretamente, anhela para sí. La integración es ser un líder con corazón o nutrir con disciplina. Ok, hemos cubierto 3 ejes, pero las fuentes mencionaban 6. Aunque sea brevemente, creo que es importante nombrar los otros para tener el mapa completo. Por supuesto. El siguiente es Géminis con Sagitario, el eje del conocimiento. Géminis es la información, los datos, las preguntas, la curiosidad local. Y Sagitario es la visión más amplia. Exacto, es la sabiduría, la creencia, las respuestas, la búsqueda de la verdad universal. La persona Géminis puede atraer a gurús dogmáticos, o sea, Sagitario, mientras que la persona Sagitario puede atraer a cínicos que cuestionan todo, su sombra Géminis. La integración sería: Encontrar el balance entre los hechos y la fe. Precisamente. Entender que la verdadera sabiduría necesita de ambos. luego está Leo con Acuario, el eje de la individualidad versus el colectivo. Exacto.
Leo es el corazón, la autoexpresión, el brillo personal, el yo soy especial. Acuario es la mente, la comunidad, el bien del grupo, el todos somos iguales. Hmm. La persona Leo que necesita ser el centro de atención puede atraer grupos fríos e impersonales muy Acuario. Y la persona Acuario, dedicada a la causa, puede atraer parejas dramáticas y egocéntricas, muy Leo. El balance es aprender a brillar, pero al servicio de algo más grande que uno mismo. Esa es la meta. Y finalmente, Virgo con Piscis. Este parece el más etéreo. Es el eje del servicio y del orden, versus el caos. Virgo es el análisis, el detalle, la rutina, el deseo de perfeccionar el mundo material. Y Piscis es lo opuesto. Es la disolución. Sí, es la síntesis, la entrega, la aceptación del caos universal y la conexión espiritual. La proyección clásica es la persona Virgo, superorganizada, atrayendo parejas caóticas, poco fiables. A las que intenta rescatar, claro, sin darse cuenta de que proyecta su propia necesidad de soltar el control. La integración es el servicio compasivo. El orden de Virgo al servicio de la empatía de Piscis. Este mapa es increíblemente completo. Pero, claro, una cosa es tener el mapa y otra es saber navegarlo. Si la clave es dejar de proyectar, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los pasos para dejar de buscar fuera lo que, según esto, ya está dentro? Bueno, el proceso que describen las fuentes es un camino de conciencia, no es un truco rápido. Tiene etapas claras. La primera, y la más difícil, es reconocer la proyección. Es ese momento, a veces doloroso, pero siempre liberador, de admitir que esa cualidad que tanto te molesta o fascina en la otra persona es en realidad tuya. Implica ver el patrón y dejar de culpar al espejo. ¿Por qué siempre me encuentro con este mismo tipo de persona, pero en cuerpos diferentes? Esa es la pregunta. Es el paso más duro sin duda, asumir esa responsabilidad. Una vez que se logra, ¿qué sigue? El segundo paso es recuperar el polo proyectado. Este es un acto deliberado, consciente, es decir, en voz alta. Esa intensidad que me abruma, esa necesidad de estructura que me asfixia, también es mía, aunque no sepas qué hacer con ella todavía. Exacto. Es dejar de verla como un defecto del otro y empezar a reclamarla como una parte valiosa de tu propia psique. Es un acto de reapropiación. Entiendo. Es como ir al sótano, encender la luz y decir, tú también eres parte de esta casa. Después de reclamarla, imagino que viene la integración práctica. Correcto. El tercer paso es integrar ambos polos. Y aquí el objetivo no es que un polo venza al otro. Sino que aprendan a convivir. A bailar juntos. No se trata de o soy independiente o estoy en una relación, sino de puedo ser independiente y estar en una relación. No es o soy estable o soy intenso, sino puedo ser estable y profundo. Es crear un y donde antes solo había un o. Y eso nos lleva al resultado final de todo este trabajo interno. Sí, el cuarto paso. Encontrar el balance interno. Cuando la integración ocurre, la necesidad desesperada de que el otro te complete desaparece. Ya no buscas el balance fuera porque lo estás cultivando dentro. Y ahí es donde ocurre la magia, como decías. Ahí mismo. Las relaciones dejan de ser una misión de rescate o una necesidad para llenar un vacío, y se convierten en una elección consciente entre dos personas que ya se sienten completas por sí mismas. Esto se ve perfectamente en otro caso de estudio de las fuentes. Alguien con Venus en Tauro en oposición a Plutón en Escorpio. Esta persona estaba, básicamente en guerra consigo misma, ¿no? Un ejemplo perfecto del proceso. Conscientemente, con su Venus en Tauro, anhelaba un amor estable, seguro, predecible. Lo que Tauro quiere. Claro, pero su vida amorosa era una serie de dramas intensos, obsesivos, con celos y juegos de poder. Estaba proyectando su Plutón en Escorpio en sus parejas. Atrayendo a personas que vivían esa intensidad por ella. Y se preguntaba, ¿por qué toda la gente que conozco es tan complicada? Sin darse cuenta de que la complicación era suya. Entonces, su trabajo de integración no fue renunciar a la estabilidad que quería, ¿cierto? Para nada. No se trataba de aceptar una vida de drama. Su trabajo fue reconocer y aceptar su propia necesidad de profundidad, de poder, de intimidad transformadora en el amor. Tuvo que admitir que una parte de ella no se conformaba con un amor superficial.
Anhelaba esa fusión escorpiónica. Exacto. Y al hacerlo, pudo tener algo mucho mejor que lo que buscaba al principio. ¿Qué tipo de relación pudo construir al final? Pudo construir relaciones que eran a la vez estables y profundas. Ya no huía de la intensidad, porque la había reconocido como propia. Pudo integrar la seguridad de Tauro con la intimidad radical de Escorpio. Dejó de necesitar que sus parejas crearan el drama. Porque ella misma ya era dueña de su propia intensidad. Y podía elegir cómo y cuándo expresarla de forma constructiva. Volviendo a nuestra pregunta inicial, sobre si somos arquitectos o víctimas de nuestras relaciones. Parece que la respuesta es que somos los arquitectos, pero a menudo usamos un plano que ni siquiera sabíamos que teníamos. Me encanta esa forma de ponerlo. La oposición astrológica, según estas fuentes, nos entrega ese plano. No es sobre un enemigo ahí fuera, sino sobre un socio interno que hemos ignorado. Ese es el mensaje central. El camino hacia la totalidad pasa por reconocer e integrar estas polaridades. El objetivo final es dejar de depender de otros para encontrar nuestro propio centro. Cuando aceptamos que ambos polos de una oposición viven dentro de nosotros, las relaciones se transforman, pasan de ser una búsqueda de lo que nos falta a ser un encuentro entre dos seres completos que eligen compartir su plenitud. Esto nos deja con una reflexión que va mucho más allá de la astrología. Es una herramienta de autoconocimiento increíblemente poderosa. Y plantea una pregunta final, una tarea para la autoexploración. Pensar en esa relación importante en la vida donde se siente esa fuerte dinámica de tira y afloja. Y preguntarse, ¿qué cualidad específica de la otra persona, ya sea que nos frustre o nos fascine, podría ser en realidad un eco de una parte de nosotros que está pidiendo, a gritos, ser reconocida e invitada a volver a casa?